Hola, ¿qué tal? Los saluda Fabián Hernández Cerda, conductor de este espacio, Descifrando el Poder de Comunicación Política Aplicada. Hoy, como todos los programas, nos acompaña nuestro director general, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, que saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Fabián? Un gusto, como siempre, estar aquí en este podcast de comunicación política aplicada. El gusto es mutuo. Y bueno, el día de hoy les tenemos preparado un tema bastante interesante. Es un análisis específicamente, pues, de las campañas presidenciales de Kamala Harris y Donald Trump, camino a la elección de este país. Y bueno, pues, ¿con qué le gustaría comenzar, doctor? Bueno, primeramente hay que entender que la política en Estados Unidos, sobre todo la comunicación política en Estados Unidos, cada vez que hay campañas en este país, es una punta de flecha para la innovación, el desarrollo y la ejecución de cualquier estrategia en cualquier elección del mundo. Recordemos la referencia que tenemos más emblemática del el famoso debate presidencial entre Richard Nixon y por supuesto John F. Kennedy, donde justamente empiezan ya a adaptar estrategias de comunicación en materia de imagen y adaptadas al lenguaje televisivo. Entonces, ese es un claro ejemplo. Otro ejemplo clarísimo, digamos, de lo que representan las elecciones en Estados Unidos es el uso que se le dio a Internet y, por supuesto, a las redes sociodigitales durante la elección presidencial en el 2008 entre Barack Obama y del cual pues se volvió todo un referente de lo que va a ser después el ejercicio de la tecnopolítica o el uso de Internet en los distintos procesos electorales. Y más recientemente, pues tenemos el caso del 2016 con Donald Trump y por supuesto Hillary Clinton en esa elección, donde es el uso de las fake news, por supuesto, y de lo que son los datos personales para posicionar mensajes en las distintas redes sociodigitales. Entonces, indudablemente las elecciones en los Estados Unidos son un referente obligatorio para todos aquellos que nos dedicamos a hacer campañas o para analizar justamente la comunicación política. Muy bien. Y bueno, dentro de esto, bueno, tomando en cuenta estos referentes, ¿qué imagen busca, pues, ahora sí que transmitir cada uno de los candidatos actualmente? Bueno, a ver, primeramente vamos a situar a los dos candidatos. Kamala Ujú. Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos actualmente, sigue siendo en Claro. funciones. Ella, pues, es una candidata que viene del ala, vamos a decirlo así, moderada dentro de la derecha, porque en Estados Unidos existen dos partidos políticos, los cuales, vamos a decirlo así, los dos son de derecha, pero uno es Sí. más de ultraderecha Y y otro el es más otro es centro. más centro, bueno, más pegado a la derecha, pero más moderada. Ah, ok. No existe, digamos, la visión de la izquierda. De hecho, ellos están en contra de toda la visión de izquierda en el ámbito partidista. Nunca posibilitaron o nunca permitieron el registro de ningún partido político que fuera de izquierda. Sobre todo en la década de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, Ajá. en el cual pues el comunismo se estaba dando todo el mundo, era la vertiente de izquierda, vamos a decirlo así. Estados Unidos nunca permitió el registro del Partido Comunista de los Estados Unidos. De hecho, hubo una persecución, digamos, hacia todo lo que tenía que ver con la izquierda y por supuesto el comunismo. Bueno, eso vamos a tenerlo como contexto porque muchas veces tú me dices, muchas personas me han preguntado, es que la izquierda en Estados Unidos, a ver, la Ujú. izquierda en el sentido de que, bueno, si yo te veo reflejado, o sea, si yo contrapongo al partido de la ultraderecha frente a mí, pues lógicamente yo me veo más de izquierda, pero Así realmente es. no es un partido de izquierda. Pero bueno, el Partido Demócrata es el partido que, digamos, abandera a Kamala Harris. Es un partido político que ha venido creciendo en los últimos años, sobre todo por la presencia de varios personajes que han utilizado no solamente Internet, Fabián, sino distintos medios de comunicación para tener una buena imagen política. Estoy hablando del caso de Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, del 2008 al 2016, y el caso del expresidente Bill Clinton, quien estuviera al mando o digamos al frente digamos, del gobierno del 1992 al 2000. Utilizó muy bien Bill Clinton todo lo que fue
justamente la televisión para posicionar su mandato y todo su ejercicio de poder. Caso de Barack Obama, las redes Ujú. sociodigitales, todo lo que tiene que ver ahora con el storytelling, etcétera, etcétera. Entonces, es un partido que ha crecido en los últimos años, ha dominado el espectro político, actualmente gobierna a los Estados Unidos con el hoy presidente todavía John Biden, derrota a Donald Trump en una elección justamente hace 4 años y digamos ese panorama le permite a Kamala Harris llegar digamos con cierta, digamos cierta, vamos a decir así, Cierto cierta apoyo. apoyo, pero cierta ventaja. Ah, ok. Porque no es lo mismo ser oposición a estar en el gobierno, porque estando en el gobierno tienes todo el apoyo de la infraestructura del Estado, Ujú. o sea, del Estado en todos los sentidos, o sea, aparte en Estados Unidos las elecciones son distintas en el caso de México, porque allá abiertamente las personas pueden hacer donativos, más bien allá las campañas se hacen a partir de donativos, no hay un ente de gobierno como aquí que le destina un presupuesto a los partidos políticos para su desarrollo y subsistencia. El caso de Estados Unidos es completamente distinto. Bueno, entonces eso le permite, pues bueno, tener el apoyo de simpatizantes en el sentido de los donativos, pero también el ejercicio del poder es muy importante porque te permite, por lo menos en el periodo de elección, ejecutar acciones que beneficien a tu candidato, como la inauguración de una obra, como la aparición en medios de comunicación, como políticas públicas para el beneficio de la sociedad, y allá no está sancionado. No es como Ok. el caso de México. Ahora, vámonos a la otra parte, que es el caso de Donald Trump. El caso de Trump es muy interesante porque él viene justamente de el partido, vamos a decirlo así, radical, que es el Partido Republicano en los Estados Unidos, un partido que antes dominó muchísimo el espectro político, estoy hablando de la década de los 30, 40, 50, 60 y 70 en los Estados Unidos. Ha tenido un declive en los últimos años, pero con la figura de Donald Trump justamente se viene a revitalizar y a fortalecer, digamos, este espectro de la ultraderecha, del conservadurismo, del nacionalismo y sobre Ujú. todo de la vertiente radical del racismo que existe en los Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump durante su campaña del 2016, su mayor fortaleza fue criticar y cuestionar el papel de los migrantes en Estados Unidos. De hecho, su eslogan es eso, hacer nuevamente Estados Unidos, Hacer grande América. América, exactamente, América, hacerla nuevamente grande, en referencia a que hace grande, pero a los Estados Unidos. O sea, que vuelvan a ser potencia, ¿y a qué se debe que ya no son potencia? A la presencia de los, de los migrantes, hay que decirlo así. Bueno, Donald Trump viene con un discurso polarizante, agresivo, directo, repleto de emociones y todo lo que tiene que ver con cierta, vamos a decirlo así, racismo, pero que en el fondo todo esto que acabo de decir que podría ser políticamente incorrecto, actualmente una amplio sector de la población de Estados Unidos está completamente a favor de ello. Quieren políticos más directos, quieren políticos más contrastantes, o sea, más agresivos, quieren políticos sobre todo que despierten el nacionalismo de eso que son muy orgullosos ellos de esta parte, y quieren políticos que en llegado momento le regrese o le recuerde el pasaje de la historia en la cual ellos figuran como potencia. Cuando digo figuraban como potencia es porque la raza blanca era la que dominaba, digamos, el espectro político, el espectro económico y el espectro social. Ok, pues, y bueno, ahora justamente dentro de esta concepción de imágenes, yo creo que también influye mucho el que pues Donald Trump ya haya sido mandatario de los Estados Unidos, que Kamala Harris pues tiene, bueno, llega como esta imagen de, en el mundo en general, que llega como prácticamente la política joven, una política que pues es relativamente jovial y bueno, que además ella representa una gran cantidad de nuevos movimientos como la visibilidad de la mujer en la política. Por otro lado tenemos un candidato Donald Trump que, bueno, sobre todo creo que se ha notado más en este 2024 que en sus campañas anteriores,
un candidato con pues tintes incluso religiosos, que se ha pegado muchísimo a lo que es la religión, que ha utilizado incluso la falacia como un recurso discursivo. Y bueno, ¿qué estas estrategias de comunicación, cómo los pueden ayudar o cómo los pueden llegar a afectar a cada uno? Bueno, primeramente, a ver, a Donald Trump le viene muy bien todo. De hecho, su discurso es congruente en todos los Ujú, sentidos, aunque uno pensará, y no, es que de repente dice una cosa, dice, no, 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 no. A ver, es congruente en el sentido de que su discurso está pegada a la exaltación justamente de ciertos elementos. Entre ellos, el racismo es uno muy importante. Dos, la apelación directa a la gente, o sea, señalar, cuestionar y dirigirse a la gente de forma directa sin escrúpulo. sin escrúpulo y sobre todo olvidando toda la parte, digamos, políticamente correcta o lo que todo este ritual de la política de respeto. Ujú. Aquí Donald Trump no, él es muy directo, es decir, tú mientes, tú eres una persona antinacionalista, o sea, él es muy directo con todos. Bueno, ¿qué otro elemento hace que el discurso de Donald Trump sea muy congruente? Que miente. Ah, ok. Ya sabemos que es un mentiroso, pero eso a la gente no le importa, porque, digamos, de todos los males ya sabemos cuál es su mal, y es mejor saberlo a no saberlo. Es mejor malo por conocido que, Exactamente. ajá, Entonces, eso que uno dirá es que eso puede llegar, en llegado un momento, representar una suerte de debilidad, lo vuelve una fortaleza, porque la gente dice, pues ya sé que es mentiroso, pero eso no me importa. A mí lo que me importa más es que es franco, es directo y dice las cosas. Y sobre todo, no le tiene miedo, o sea, no hay una suerte de miedo en las acciones que persigue y lo que quiere hacer. ok. Eso es muy importante. ¿Y eso qué le ha beneficiado? De hecho, Donald Trump abre la puerta o inauguró en el mundo a los políticos que son así. O sea, los políticos que hoy en día una de las mayores características es salir y decir y cuestionar, criticar, señalar, agredir y polarizar y mentir. Claro. Hoy en día, de hecho, eso dentro de la política es atractivo. Hay muchísimos casos de similitudes de Donald Trump con muchos otros actores. El propio Milley, en su Ujú. momento, dice las cosas directo de frente y inclusive hasta agresivo. Uno puede notar y decir, es que qué tanta agresividad, pero a la gente le despierta eso porque dice, yo prefiero un político Que sea a, duro. que sea duro, fuerte, a un político blando, ¿no? Claro. Entonces, esto que te estoy diciendo del discurso, todas estas fortalezas o debilidades, como las quieras ver en su momento, que desde mi punto de vista son completamente fortalezas, vienen siendo una fortaleza para un sector amplio de los estadounidenses, un sector que le gusta políticos duros, políticos fuertes, políticos que no se guarden las cosas, lo digan las cosas directamente, y sobre todo políticos que van a hacer lo imposible, así tengan que mentir, por cumplir sus objetivos. Entonces, eso aunque tú no lo creas es el sueño americano. Sí. Es cumplir el sueño americano. Es decir, voy a hacer lo que sea, inclusive mentir, para lograr mi sueño. Versus con Kamala Harris. Kamala Harris es un discurso, digamos, propiamente más inclusivo, lógicamente porque es mujer. Sí. Busca que el discurso de la mujer sea más suave en todos los sentidos, más integrador, más reservado, más respetuoso, más políticamente correcto, pero aquí viene algo muy interesante. ¿Qué tanto le ha funcionado ese discurso? El problema de esto es que le sirvió al inicio. Cuando arrancó la campaña Kamala Harris, hay un pico muy grande y una disminución en el caso de Donald Trump, pero ya los especialistas, sobre todo las personas que se dedican a toda la parte del análisis de las encuestas, han llegado a la conclusión que Kamala Harris ya llegó a su pico, o sea, a su A parte su tope. superior, ya no va a pasar de ahí. ¿Qué ha hecho en estos últimos días? Sobre todo ya acercándonos al supermartes, que vamos a estar a una semana del supermartes, el discurso ha venido cambiando. El discurso se vino más agresivo, al grado de que hace una semana, Fabián, Ujú. la propia Kamala Harris acusa a Donald Trump de decir, usted es un fascista.
Ok. O sea, decirlo sin fundamento, sin sustento, simplemente por dejarse de llevar por la emotividad. Y esto ya nos deja ver una muestra de desesperación al interior de su equipo, decir, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo porque Donald Trump ha potencializado muchos de los errores, bueno, no son errores, muchos de los elementos que Kamala Harris en su momento trató de presumir y de exaltar ante la ciudadanía en los Estados Unidos. Uno de ellos es el pasaje famoso de que ella trabajó para McDonald's muchos años. Ajá. ¿Qué hace Donald Trump inmediatamente? Va, Visita un McDonald's. no solamente lo visita, Trabaja un... Bueno, claro, hace una sí. jornada de trabajo en un McDonald's. McDonald's representa muchas cosas, es el espíritu de Estados Unidos, de la comida rápida, del capital, o sea, Ujú. de la economía. Y además es una de las cadenas más amplias a nivel internacional. Totalmente, exactamente, el imperialismo estadounidense. O sea, Claro. sin querer, o sea, Kamala Harris lo dice desde el sentido de que yo vengo desde abajo, yo no soy un privilegiado como usted, yo tuve que trabajar para llegar al lugar que usted. ¿Qué giro tan impresionante le da Donald Trump a eso? Donald Trump lo que hace es, sí, pero yo no te creo en ese sentido que tú hayas trabajado en un McDonald's. No solamente no te creo, sino yo te voy a demostrar que yo puedo trabajar en él y que voy a estar más cercana a la gente. Porque McDonald's representa todo lo que acabamos de decir. Capital, comida rápida. O sea, si tú hablas de comida en Estados Unidos y si tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo primero que ubica? O sea, cuando tú le dices comida americana, comida estadounidense, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? McDonald's. Incluso Totalmente. pues muchas personas cuando llegamos a viajar a otros países, lo Exactamente. primero que buscamos es un McDonald's, porque es lo que Exactamente. conocemos. Y Conocemos. es una especie, bueno, no una especie, es un símbolo americano, estadounidense. Exactamente, es un símbolo y sin querer Kamala Harris le dio la entrada a Donald Trump para que él se apropiara de ese símbolo, de ese elemento que es parte del imperialismo norteamericano, yanqui fuerte, y que lo haga suyo. Un pasaje que a lo mejor era de Kamala Harris decir yo vine desde abajo, me construí desde abajo y trabajé desde abajo, Trump lo hace suyo. Dice, ok, pero eso fue en el pasado, ahora es mi presente. Yo construyo la narrativa, yo me voy a atender a un McDonald's y ve el impacto que tuvo, fue tremendo en todos los sentidos. Y que incluso la frase de Donald Trump de yo ya he trabajado 15 minutos más que Kamala Harris se volvió tendencia justamente ante Es estas declaraciones tanto de la candidata como de actualmente Donald Trump. exactamente lo que acabas de decir es importantísimo. La tendencia de decir yo he trabajado 15 minutos que ella, más que ella, o sea, es fuertísima. O sea, diciendo, sí, tú trabajaste, pero no te creo, pero aquí sí hay evidencias. Ujú. Yo sí estoy trabajando, ahí están los medios, yo voy a hablar con la gente, yo voy a escuchar a la gente. Y la gente justamente, es muy interesante la narrativa que se construye porque la gente que llega ahí, no es casualidad, ya lo sabemos, Claro. pero como lo construyeron es impresionante, que llega y habla con él, hay un discurso de una persona de, por favor, señor bueno, candidato, señor Trump, Ajá. no queremos que Estados Unidos se vuelva a Brasil. Ujú. Eso es muy importante porque dices, a ver, ni siquiera mencionan Venezuela, mencionan Brasil. ¿Por qué Brasil? Bueno, porque Brasil en los últimos años se ha convertido en la tercera economía más importante de toda América. Primer punto. Segundo punto, Brasil tiene un presidente actualmente de izquierda, democráticamente hablando, en elecciones. Claro. Brasil derrotó a una persona con la que simpatizaba muchísimo Donald Trump, que era Jair Bolsonaro. Ujú. O sea, en ese sentido, la narrativa que ahí se construye es no queremos ser como ellos, porque ellos van mal, nosotros queremos ser grandes. Entonces ahí ya tenemos ese elemento. Ahora, vamos a sumarle otros elementos, Fabián. A ver, ¿qué más ha hecho Donald Trump para, digamos, darle el giro? El tema de la igualdad, que es parte, digamos, de lo que Kamala Harris ha utilizado en su campaña y ha hablado abiertamente de que va a ser un gobierno más inclusivo, en primer lugar, porque va a haber la primera presidenta de los Estados Unidos, mujer, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Donald Trump a partir de ello? Muchos de los spots en los cuales se cuestiona esa igualdad y le dice, a ver, no podemos hablar de igualdad más con miembros del sector trans. Ujú. ¿Por qué? Porque a ti no te va a parecer que tu hija, así hay un spot, que tu hija se suba a una carrera con una persona trans. No vamos a poder hablar de igualdad porque no es una mujer, es un hombre el que está compitiendo. Claro. Y se agarra justamente de toda la polémica, no sé si recuerdas, Fabián, Ujú. de las Olimpiadas, justamente en París, donde una Sí. boxeadora se le cuestionó si era o no Sí, de era. Imane Khelif. Exactamente, muy bien.
Entonces, lo baja magistralmente la campaña de Donald Trump y ahí ya mete a un sector a decir, a ver, sí tiene razón. No podemos darle derechos a ellos. Ve, y ahí estamos hablando de un retroceso, pero no importa. En la narrativa, lo que construyen es justamente eso. Es decir, no podemos darles derecho igual a los trans, porque a mí no me va a parecer que un día mi hija que esté boxeando se enfrente a un trans y que le pase lo que ocurrió justamente en París, que ya después nosotros verificamos. Bueno, tú te diste a la tarea a de verificar eso y encontramos que era completamente falso. La boxeadora justamente argelina era mujer desde nacimiento, etcétera, 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 etcétera. Pero se construyó toda una narrativa de falsedad. Aquí es cuando te digo que Donald Trump o el equipo de Donald Trump ha aprovechado todas aquellas fortalezas que tiene Kamala Harris o ha hecho Kamala Harris de su discurso para darle un giro completamente distinto. Ok, muy interesante. Y justamente algo que tocaba bastante ustedes que para esta difusión de las campañas utilizan bastante también las redes sociales digitales que justamente tienen un boom con la campaña de Barack Obama. Y bueno, actualmente pues sabemos que son bastante importantes. Como dato adicional, actualmente en la App Store de Apple, eh, y que esto va a dar pie a mi siguiente pregunta, esta aplicación X propiedad de Elon Musk, se declaró como la aplicación de información noticiosa número uno a nivel mundial. Y ahora, justamente, vamos a comenzar con los números. Donald Trump, una persona que sigue a 52 personas y con 91.8 millones de seguidores contra Kamala Harris en su perfil personal, no en el de vicepresidenta, no @BP, sino Kamala Harris directamente con una abismal diferencia de 21.2 millones de seguidores, es decir, 70 millones de seguidores de diferencia. Sabemos que esta aplicación, pues bueno, es una cuna principalmente para personas de derecha específicamente, y con esto me refiero a Elon Musk, que se ha declarado abiertamente candidato de, Partidario, partidario simpatizante. del candidato republicano. Y bueno, con esto abro mi pregunta. ¿Cómo ayudan las redes sociodigitales, a la formación, creación y difusión de estas campañas en ámbitos digitales? Bueno, primeramente aquí estamos hablando de algo que se llama, los especialistas, y yo me sumo a ello, han llamado la algoritmocracia. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que es digamos, la democracia llevada a partir del uso de los algoritmos. Hace unos años, Elon Musk se apropió, bueno, no se apropió, compró esta red sociodigital, antes Twitter. ¿Y con qué fin? Uno diría, ¿para qué comprar una red social que realmente es la 13ª red social más importante, o sea, con más usuarios en el mundo? Es una red social que viene en caída, así lo dicen los especialistas. Es una red social que, pues bueno, no ha modificado casi nada digamos, Su interfaz. su interfaz, sus actividades, digamos, su forma de interactuar. Bueno, Elon Musk le apostó a comprarla. ¿Por qué? Porque así sea la 13ª red social más usada en el mundo, es la red social más importante en Internet, Fabián. ¿Por qué? Porque es la red social que más rápido posiciona temas. Posiciona temas en el sentido de que como publicas muy poquito, puedes hacerlo muy rápidamente y la información fluye muy rápido. Si le sumas a eso la rapidez, la inmediatez, que la gran mayoría de gobiernos, medios de comunicación, líderes sociales utilizan y empresas esta red social como la cuenta oficial para dar comunicados, entonces ya no solamente tienes rapidez, sino también tienes veracidad. Que tú cuando algo ocurre, lo primero que haces es irte a X. Exacto. Entonces, o quieres saber de alguien, te vas a X. Entonces, cuando la adquiere Elon Musk, la compra o lo adquiere sabiendo que esta red social posiciona más rápido y si él es propietario de esta red social, puede manipular el El algoritmo. algoritmo a favor de aquellos candidatos o partidos políticos que más les convenga. No por algo, a Elon Musk, la forma en cómo lo frenó Brasil, hace unos días platicábamos de ello, la forma de frenar a Elon Musk fue mediante los impuestos, porque ya había tenido una gran intervención en su red social
dentro de la elección presidencial en Brasil en el 2023 y ya tenía una gran presencia y también una gran actividad dentro de las actividades políticas en el país durante el gobierno de Lula da Silva actual. Entonces, ¿qué papel están jugando actualmente? Pues es el reflejo de esto es X, un propietario de la red social que participa no solamente con donativo, sino que inclusive ya acudió a uno de los mítines o a varios mítines políticos de Donald Trump. Ahí tú ya te hace pensar, decir, a ver, ¿qué tan, vamos a decirlo, influyente? qué tan equilibrada va a ser la Ah, ok. información o qué tan objetiva va a ser esta red social si ya el propietario ya está inclusive hasta en un, Alineación política exactamente, específica. ya está potenciando abiertamente a uno de los candidatos. Y así como te digo, es parte, digamos, de la política en los Estados Unidos. Los medios de comunicación abiertamente saben a quién apoyan o son a quién apoyan y a quién no. Y las redes sociales no son exactamente lo mismo. Con ello, ¿qué te quiero dar a entender? Que actualmente las redes sociodigitales están jugando un papel importantísimo en el esquema de las elecciones, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si digamos, el presidente o el líder en su momento o el candidato está a favor de las políticas para beneficiar a las redes sociales, pues te van a ayudar. Si está en contra, pues van a ayudar, van a buscar la forma En que no en que no sobresalgas. sobresalgas. Y te voy a dar un dato ahorita que ahorita tú estabas comentando sobre los números en las redes sociodigitales de los candidatos. El candidato que menos ha invertido en redes sociodigitales, o sea, en pauta, Es Donald Trump. es Donald Trump. Ujú. Y tú dirías, a ver, pero ¿por qué no invertir? ¿Por qué no invertir? Porque ya sabe Donald Trump que muchas de las redes sociodigitales, sus propietarios abiertamente simpatizan con él. Entonces, ya no necesita invertir. ¿Por qué? Porque el algoritmo está de su lado. ¿Qué, ¿Qué ocurre con el caso de Kamala Harris? Sabe que está en contra y por lo tanto tiene que invertir para Así tratar de es. que la opinión pública pueda, en llegado un momento, beneficiarla en su Sí, discurso. tener cierta visibilidad. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y bueno, dentro de estas percepciones e ideologías, ¿cómo afecta en este caso, y a lo mejor ya para ir cerrando, en México, pues que ya tenemos la primera mujer presidenta, bueno, sí, la primera mujer presidenta en Norteamérica y que no haya sido en los Estados Unidos? Que yo creo que eso también puede influir mucho en la campaña, ¿no? Bueno, al principio sí se trató de crear o construir la idea de que, a ver, ¿por qué en México, que es un país del tercer mundo, que es un país inferior a nosotros, ya tienen o tuvieron la capacidad de elegir a una mujer? Al principio eso pesó y le repesó muchísimo a Donald Trump, digamos, por eso perdió Claro. tantos puntos. Entonces, sí pudo haber, sí influyó, pero actualmente el discurso que está construyeron los asesores y los estrategas de Donald Trump fue, a ver. ¿De qué sirve que llegue una mujer, pero una mujer que no sabe gobernar? Ajá. O sea, ¿por qué? Porque los errores del gobierno de John Biden lamentablemente le pegan a esta Kamala Son Harris directamente porque ella, reprochables. exactamente, porque ella es la vicepresidenta en los Estados Unidos. Entonces, todos los errores que tuvo, Donald Trump dice, a ver, ¿de qué me sirve que llegue una persona que actualmente está en gobierno y está cometiendo errores? Entonces, ese discurso le está viniendo bien a Donald Trump diciendo, olvídense del género. Aquí lo más importante es la experiencia y la persona que va a llegar a gobernar. Yo tengo experiencia y lo hice bien. Vean el desastre de gobierno de John Biden. Entonces, indirectamente eso que pudo haber sido bueno, fue muy fuerte, muy benéfico y ayudó muchísimo a Kamala Harris. Ahorita, con la narrativa y el giro que le dio Donald Trump, no le está beneficiando muchísimo. Muy bien. Y sí, pues sí, justo se suma Kamala Harris a estas corrientes de feminismo, derechos LGBT. Hay que recordar que también algo que fue muy influyente es que Elon Musk tiene una hija trans y que pues bueno, eso también pues llegó a quitar en su momento ciertos puntos, o sea, como se triangula, vamos a decirlo así, y quita ciertos puntos a Donald Trump, porque dicen, entonces, ¿cómo?
O sea, si él está apoyando a este candidato y que no apoya a comunidad LGBT, aborto, luego se da todo esto de los debates y los que comen perros y gatos, que también es una estrategia exclusiva bastante interesante, pero bueno, para finalizar, ¿con qué concluye sobre estas campañas de Donald Trump y Kamala Harris? Bueno, concluyo con que estamos viendo unas campañas completamente interesantes en todos los sentidos porque cualquiera de los dos puede ganar, Fabián. Sí. Y por lo tanto, cualquiera de los dos puede ganar, eso se traduce en que los estrategas de comunicación política han hecho una suerte de elementos que debemos de reconocer. Estábamos muy acostumbrados, en el caso de Donald Trump, que es un ejemplo que yo parto, a que dentro de los análisis que hacemos como estrategas, siempre nos centramos en las debilidades, para, digamos, a partir de las debilidades hacer la campaña del adversario. Donald Trump inició con eso, pero después le dio el giro. Es decir, a ver, no me voy a centrar en las debilidades, sino me voy a centrar en las fortalezas y esas fortalezas las voy a convertir en debilidades. Entonces, ahí estamos viendo una forma distinta de hacer campañas, que es muy importante. Ahora, vámonos al caso de Kamala Harris. ¿Qué nos deja, digamos, en campaña? Algo muy importante, que ella ha posicionado mensajes que llegado un momento la pueden situar o la ubican como una persona o una candidata digamos, lo políticamente correcto. Vamos a decirlo así, un Lo partido. ortodoxo. Sí, vamos a decirlo así. Vamos a dejarlo ahí como lo conservador en la política o en la política liberal. ¿Qué vimos en esto? Que se puede llevar una campaña hoy en día políticamente correcta sin necesidad de agredir, sin necesidad de señalar y sin necesidad del discurso polarizante. Y eso que hizo Kamala Harris en esto lo debemos de apropiar, digamos, aquellos que hacemos campañas para ver cómo sí poder hacer una campaña conservadora en todos los sentidos, políticamente correcta, pero a la vez popular. Y eso es muy importante y yo me quedo con esto. Muy bien, qué interesante. Pues bueno, le agradezco muchísimo por su intervención. Nosotros nos estamos escuchando la siguiente semana en este podcast, Descifrando el Poder, que bueno, para mí es un gusto tener aquí al doctor siempre. Muchísimas Al gracias. contrario, Fabián, nos escuchamos y nos vemos la próxima emisión. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente emisión. Muchísimas gracias.